vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de Génesis. Ustedes vienen estudiando los otros capítulos y vamos a detenernos en este, que es un capítulo recontra conocido. Creo que todos lo conocen y relata la historia de aquello que marcó la historia de dos pueblos, que su confrontación llega hasta nuestros días. Así que vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Nacimiento de Isaac. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a Isaac, su hijo, de 8 días, como Dios lo había mandado en la ley. Y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Este nombre Isaac puede ser podemos llamarle el que ríe o el que ríe de gozo. Y quizás un poco sintetiza el sentimiento de sus padres, porque habían estado esperando esta promesa y esta descendencia, y ya, la verdad, le tenían que haber puesto milagro, porque la verdad es un milagro, a los 100 años, milagro, pero no, le pusieron el que ríe, una risa de gozo. Quizás también pensando en cuando Dios le dijo que iba a concebir a Sara, y Sara, ¿se acuerdan?, se rió, porque dijo, yo, a esta altura, a esta edad, pero esto, bueno, puso en tela de juicio el milagro de Dios, y se rió, bueno. No sé, lo importante que quiere decir eso, este Isaac. Y dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Yo ya a esta altura, mis 2 nietas me dejan de cama, no quiero pensar lo que debe haber sido a los 100 años tener un hijo, ¿no? Muy bien, 2, porque ya tenía 1. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Había un conflicto entre los hijos, ¿no? Había un problema familiar ahí. Por tanto, le dijo a Abraham, se acerca a Sara y dice, mira Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar a mi hijo Isaac, o Isaac mi hijo. Este hecho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oí su voz, hacele caso a tu mujer, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación grande, porque es también tu descendiente. Entonces dice que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar para que tenga para manejarse, para mantenerse en el camino. Poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho, la despidió, y ella salió, dice que anduvo errante por el desierto de Berseba. Y al poco tiempo, lógicamente, de caminar le faltó el agua, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no quiero ver cuando mi hijo se muera, cuando este muchacho se muera de sed y de hambre. Era algo que no podía ella contemplar este cuadro. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y se puso a llorar. Y dice el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y yo agrego con Agar,
y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Luego el relato nos habla de un pacto entre Abraham y Abimelec. Abimelec veía que Abraham se multiplicaba y tenía también un poderío militar, temió y bueno, hizo para hacer las paces antes de que pase algo. Hicieron un trato, una negociación, firmaron un pacto y bueno, después pueden leer el relato. Pero yo quisiera en esta noche, para que no se haga tan largo, ocuparme del nacimiento de Isaac y de este conflicto que surgió en la familia. Y acá quisiera que veamos algunos aspectos importantes. Isaac era el propósito, era el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Cuando Dios a Abraham le dijo que vos voy a ser una nación grande, te bendeciré, serás de bendición, ya lo habrán estudiado, había ahí una profecía mesiánica de su descendencia, de su simiente, vendría nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Habría de nacer el Mesías, habría de nacer el enviado de Dios. Por eso era tan importante Isaac, porque era ese hijo de la promesa. Como ustedes lo habrán estudiado y sabían, se produjo todo ese problema de que el niño no venía y dijo, me quedo sin descendencia, y trató de arreglar las cosas como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestro criterio, con nuestras herramientas, utilizando aquellas cosas que por ahí son tan fáciles y tan sencillas de usar como las costumbres, la cultura. Bueno, y todos sabemos, ya no voy a repetir lo que ustedes ya tuvieron que haber estudiado para esta altura. Pero lo importante es que en la figura de Isaac tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo creo que es el gran cachetazo para Abraham y para Sara. ¿Cómo puede ser que a los 100 años tuviera un hijo? ¿Cómo puede ser que Sara pudiera estar amamantando a esa edad? ¿Cómo puede ser que Sara hubiera quedado embarazada? Ahora, acá hay algo importante porque se genera un conflicto entre Isaac y entre Ismael. Y vemos que Sara se da cuenta, como toda madre, de lo que está pasando, y dice aquí la palabra de Dios que a ella lo que le preocupaba más que el conflicto es quién heredaría la promesa, quién iba a heredar. Lógicamente, el primogénito o el mayor, y era Ismael, no era Isaac. Y ella, consciente de esto, dijo, no, yo no quiero que Ismael herede la bendición, herede la promesa, yo quiero que sea Isaac, mi hijo. Ahora, esto generó un problema y fue a planteárselo a su esposo, y le dijo, mirá, acá tenemos un flor de problema. Hay una promesa que pesa sobre Isaac, ahora lo tenemos a Ismael, ¿qué hacemos? Le dijo yo, mi consejo, agarrá, que se vayan. Encima se está burlando, encima está hostigando a nuestro hijo, que se vayan. Y eso le habrá generado a Abraham un problema interno, porque en el fondo, Abraham sí, en el fondo Abraham lo amaba porque no dejaba de ser su hijo y quería quizás quedarse con los dos. Entonces, como buen hombre de fe, ¿qué hizo? Recurrió a Dios. Fue y le dice, Dios, ¿qué hago? Mirá el problema que tengo. ¿Qué hago? ¿Y qué dice Dios? Mira, hacele caso a tu mujer, hacele caso a Sara, y aunque te duela, despedilo, que se vayan. Y Abraham habrá dicho, pero vos te das cuenta de lo que me estás diciendo, que vayan al desierto, que se vayan, yo me voy a encargar, yo voy a hacer de él una nación grande. Y yo quisiera sacar algunas enseñanzas en esta primera parte del relato. Y en primer lugar, que cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Si vemos el caso de Jeremías, ese texto que tanto usamos cuando hablamos de que la persona es persona desde la concepción, y cuando lo utilizamos para hablar justamente en contra del aborto, Dios tenía, aún antes de ser engendrado, aún antes de que hubiera esa unión entre el hombre y la mujer, entre su padre y su madre, un propósito para aquel bebé que habría de nacer. Dice, aún cuando te estaba formando en el vientre de tu papá, de tu mamá, no de tu papá, de tu mamá, yo ya tenía planes para vos.
Ahora, acá hay varias cosas importantes. En primer lugar, tenés que pensar que Dios tiene un plan para tu vida. Lo tuvo desde antes de tu nacimiento. Proveyó la familia, no sé si tu familia para vos considerás que es la mejor, es disfuncional, tiene problemas quizás, vos estás muy desilusionada como han sido tus padres. Quizás han sido violentos, abandónicos, no sé. Pero vos tenés que pensar que aún en medio de esas circunstancias Dios tiene un plan para vos. Y Dios te creó con un plan y te puso en medio de una familia, sea cual fuera esta, con un propósito y con un plan. Y Dios es soberano. Ahora, la pregunta es, a esta altura de la vida, ¿vos estás seguro que estás caminando en el plan de Dios? ¿Vos estás cumpliendo con lo que Dios puso para tu vida? Siempre una pregunta muy común es, ¿cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? Porque Dios tiene una voluntad para vos. Y si vos no caminás en su voluntad, vas a estar perdiendo el tiempo. Va a llegar el momento en que vos digas, no sé para qué estoy viviendo, no sé para qué Dios me puso acá en la tierra. Y quizás estés trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, teniendo buen testimonio, pero quizás lo que vos estés haciendo no sea el propósito y la voluntad de Dios para vos. Dios tiene un plan y un proyecto específico, incluso en el área ministerial. Por eso permanentemente tenemos que replantearnos en oración, Señor, lo que estoy haciendo ahora es lo que vos querés que haga, o es lo que quiere el anciano, el pastor, lo que estoy haciendo porque no hay quien lo haga, quizás porque es lo que, porque mira, yo ya estoy grande y me va quedando poco hilo en el carretel, ¿no? Y yo no quiero perder más tiempo, te lo digo. Los que tienen mi edad, yo ya tengo 68 años, y voy a decir, no sé cuánto más me va a dar Dios por vivir, pero no quiero perder el tiempo. Muchas veces y mucho tiempo ya perdí, incluso en el ministerio, porque serví al Señor durante toda mi vida. Y muchas veces me di cuenta en la hora que estuve haciendo cosas que me cargué y me aplastaban y me asfixiaban y me quitaban gozo de hacerlas, porque las hacía por obligación o porque no había quien las hiciera. Y quizás en algunos momentos de mi ministerio y de mi servicio no estaba cumpliendo con las cosas que Dios verdaderamente quiere que sirva. Porque Dios te dio dones, te dio capacidades para que vos enfoques tus talentos, tus capacidades, tus dones, tus recursos, lo que dio y lo que sos en una función específica dentro del cuerpo. Y eso es dinámico, porque hoy Dios te puede estar usando en un área y después mañana en otra, pero eso tenés que planteártelo y preguntarle permanentemente a Dios. Señor, ¿estoy cumpliendo tu voluntad? A mí me maravilla el apóstol Pablo, la tenía re clara. Termina sus días y dice, ya está, ya cumplí. Ya peleé la batalla, corrí la carrera, tuve caídas, tuve momentos difíciles, tuve momentos mejores, pero llegué. Sé que lo que tenía y lo que me diste Dios por cumplir, lo hice. ¿Vos podés tener esa seguridad? Qué triste sería llegar al final de los días y decir la verdad que corrí, pero me parece que di un montón de vueltas y no llegué a la meta, no llegué a cumplir el propósito de Dios para mí. Por eso, pensalo, analizalo. Dios, desde antes que naciera Isaac, que Isaac estuviera en la mente de sus padres, Dios ya tenía preparada nada más y nada menos que una promesa a este niño y a través del cual vendría el Salvador de la humanidad. Las cosas que Dios tiene planeadas para vos, ni vos lo pensás. Son extraordinarias, son maravillosas, son trascendentes, pero depende de tu sensibilidad para poder discernir el plan de Dios. ¿Cómo? Orando, pidiendo consejo, leyendo la palabra. El que le busca a Dios, Dios no le cierra la puerta, no lo echa afuera, lo recibe. Cuando vos querés glorificar a Dios, Él te va a guiar. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a tomar y no va a permitir que te equivoques, te va a guiar, va a abrir puertas, va a cerrar otras, te va a hablar a través de su palabra, a través de la oración.
Dios tiene un plan maravilloso. ¿Lo estás cumpliendo? Si no, estás perdiendo el tiempo. Tu trabajo, tu profesión, tu familia, tu esposa, futura esposa, esposo, todo incluye el plan de Dios. Todo está en el plan de Dios. Como lo fueron tus padres, te gusten o no te gusten. Como lo fue tu familia, así haya sido una familia desastrosa. Nada escapó de la soberanía de Dios. Y Dios preparó todo para formar tu carácter y tu persona, aún desde antes de nacer, para cumplir con su propósito. Pero también yo quiero hablar a los padres, porque acá tenemos otra responsabilidad. Perdón, los padres recibieron nada más y nada menos que Isaac, el hijo de la promesa. Y sabían lo que representaba Isaac. Ahora, ¿cuál es nuestra función como padres? No es inculcarle a nuestros hijos nuestra voluntad o que ellos cumplan los propósitos que nosotros tenemos para ellos, o lo que nosotros podemos llegar a pensar que es mejor para ellos. Tenemos que tener como padres la sensibilidad de guiar a nuestros hijos en el proyecto y en el plan de Dios. Ser conductores, ser consejeros de nuestros hijos para que se encuentren con Dios y para que descubran sus planes. Muchas veces los planes de Dios son tan distintos a lo que nosotros pensemos para nuestros hijos. Quizás abismalmente distintos. Pero los planes de Dios son los mejores. Si no, nunca va a ser una persona feliz. ¿Qué cosa quiere más que un padre? Que tus hijos sean felices, que tus hijos sean plenos. La única forma de lograrlo es ayudarlos a caminar en este propósito y siendo ejemplo de esto, siendo ejemplo de andar también nosotros en el plan de Dios. Nuestros hijos chiquitos, que a veces no saben todavía leer ni entienden cosas de teología, ¿cómo conocen a Dios? ¿Cuál es el primer acercamiento y el conocimiento que tienen nuestros hijos de Dios? ¿Qué les parece? A través de la imagen de Dios en los padres. No hay otra. No van a la escuela dominical. Yo recuerdo a mi mamá orando. Yo recuerdo que se me perdía un juguete y mamá me decía y me volvía loco. Hoy se le perdió una media, como dice mi nieta, mi media, ¿cómo es que dice? Predilecta. Preferida, mi media preferida, anda con esa media, la chupa, se la lleva a dormir, me tiene podrido con esa media. Aparte es una media que ya está destruida, ¿viste? Pero no le saqué la media porque se genera la costumbre. Y hoy se perdió la media, no la encontraba. Todo el mundo buscando la media. Y le digo, bueno, es muy simple, oremos, pidámosle a Dios. Y eso es algo que yo aprendí en mi niñez. Cuando a mí me pasaba lo mismo, me decía mamá después de que volvía loco de buscar, ¿y por qué no orás? ¿Y por qué no orás? Y oraba y la media aparecía. La media no, lo que se me hubiera perdido. Oraba y el Señor me lo daba. Me acuerdo que estaba mamá ya con cáncer, mi mamá falleció de cáncer. Y esa imagen que uno tiene de las madres, ¿no? Y la llevaba al Hospital Militar Central a hacerse las aplicaciones de, ¿cómo se llama? Exacto. Y yo andaba con mis problemas, mis rollos, la llevaba en el coche y despotricando, porque no sabés lo que me pasa. Estaba como loco, pero mal, ¿eh? Y encima de decir, y tengo que ir con mi mamá para allá, bueno. Y en un momento dado, ella que estaba con su cáncer, con sus problemas, me acuerdo que iba en el auto y yo estaba como loco, me miraba, ¿no? Después que yo estaba ya despotricando, me dice una palabra que me retrotrajo a mi infancia. ¿Y por qué no orás? ¿Y por qué no orás? Y mientras que a ella le estaban haciendo la aplicación, bueno, eso no fue un cachetazo. Fue una trompada de Tyson, me noqueó. Digo, un tipo grande, que enseña las escrituras, ¿cómo puede ser que sea tan flojo? Y me acuerdo que mientras que mi mamá se estaba haciendo la aplicación, le dije, Señor, perdóname, perdóname. Y le pedí por esa circunstancia. Y al rato me llaman por teléfono que se había solucionado.
se dan cuenta la importancia como padres, como abuelos, de marcar la vida de nuestros hijos. Por eso es importante que esta responsabilidad que Dios nos dio de nuestros hijos los podamos guiar en el camino del Señor. Pero seamos ejemplo, porque lo que vean de vos van a repetir. Yo nunca me olvidé de las cosas que mi mamá me enseñó. ¿Tenía un problema? Ora. ¿Tenía otro problema? Ora. Y les podría decir infinidad de circunstancias. Eso marcó mi vida. Llegar a casa y verla con la Biblia abierta tomando mate. Verla, creo que en algún momento lo conté, papá salía a trabajar y cuando se iba a trabajar la veía mamá atrás de la puerta orando por papá que salía. Se iba mi hermano Marcelo, salía a la escuela cuando era docente o a lo que fuera, y ella estaba atrás de la puerta orando, y calculo que lo haría por mí también. Son imágenes, son fotos que te quedan y que no te olvidás. Una mujer de oración. Ahora, sin lugar a dudas, y mamá siempre decía, yo cuando los tenía a ustedes en el vientre, yo siempre oraba para que Dios haga de ustedes dos siervos de Dios, que sirvieran al Señor y dentro de muchas de sus limitaciones nos guió, nos enseñó a depender del Señor. Y yo creo que gran parte de lo que soy es producto de lo que ella estuvo orando y me estuvo aconsejando y me estuvo guiando. Por eso, ante este conflicto familiar, cualquier conflicto que pudiera surgir, Abraham oró. Dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios que le dijo, hacele caso a tu mujer. Eso aprendan también. Si algo aprendí en mi vida, que Dios me habla a través de mi esposa. Y todo el sí, eso es así. Sobre todo después de muchos años, sí, es así. Y bueno, no consigo el ministerio sin ella, sin su consejo, sin su ayuda, sin su compartir, porque somos un equipo. Y Dios también en mi vida puso una mujer que me ayudara a ser mejor hombre, mejor cristiano, a compartir el ministerio, a tener una mujer sabia que yo nunca pensé que iba a pastorear una iglesia o tener todo lo que implica eso. Y tengo al lado una mujer que me inspira, que me alienta, que me levanta cuando estoy caído y que me aconseja. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Dios cuando te arma la vida, te la arma perfecta. Te da todo, te da todo. Y nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos con sensibilidad a poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Tenés problemas, tenés dificultades? Aprende de Abraham, oró. Ahí era una crisis para él. ¿Cómo? ¿Me deshago de uno de mis dos hijos? Sara decía, no, porque mirá que Isaac es el hijo de la promesa. Que se vaya. Que se vaya. Y vemos allí, pobre Agar e Ismael en el medio del desierto, ¿no? Y acá tenemos que aprender algo también, ¿no? El cuidado de Dios sobre Agar y sobre Ismael. Ahora, tenemos que pensar que ningún tipo de plan humano puede sustituir el plan divino. Estábamos leyendo justamente, vos leíste sobre 1 Pedro, ¿no? De que tenemos esas maravillosas promesas. Dios nos ha prometido. Dios es fiel y si te prometió algo, lo va a cumplir. Porque es Dios, no es un mentiroso. Ahora, si Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y no a Ismael, iba a cumplir. Lo que pasa es que hay que saber esperar, hay que saber. Dice, dice acá, que me gusta, dice, como Dios le había mandado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo estaba marcado. Si Dios lo prometió, Dios lo iba a cumplir. Abraham buscó alternativas humanas. Quiso resolver las cosas de acuerdo a su criterio. Y Sara tampoco lo ayudó mucho, porque en común acuerdo hicieron esta propuesta. Quisieron sustituir el plan divino por un plan humano y se equivocaron. Y permanentemente nosotros, en lugar de ser fieles a lo que Dios promete, queremos buscar soluciones humanas. Y nos equivocamos. Miren el desastre que ocurrió hasta el día de hoy. Tenemos dos naciones que se han cobrado millones de víctimas a lo largo de la historia,
entre los musulmanes y cristianos o judíos. Y todo eso tiene su raíz acá, en un hombre que quiso buscar la solución desde su punto de vista y se equivocó. En Ismael también vemos el fruto del recurso humano que estuvo dispuesto a dudar de Dios y no a esperar en Dios. Cuando vemos a Ismael vemos la representación, yo muchas veces veo mis decisiones a veces, ¿no? ¿Cuántos Ismaeles hay en nuestras vidas? Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, no esperar el tiempo de Dios, acelerar las cosas y nos mandamos macana. Y después no sabemos qué hacer. Y Dios le dice que se vaya. Y algo que me maravilla es que el error fue un error humano. ¿El error de quién fue? De Sara y de su esposo Abraham. Ahora, ¿quién se hizo cargo del pibe? ¿Quién se hizo cargo del error humano? Dios. Dios. O sea, mirá qué muestra de misericordia, de gracia y de amor. Cuando nosotros nos mandamos las macanas, el que se hace cargo en definitiva es Dios, porque te ayuda a levantarte, a salir. A veces pagás las consecuencias, como pasó acá. Pero me llama poderosamente la atención que me dijo, mire, no se resuélvanlo ustedes se mandaron la macana, flaco, hagan. No. Le dijo, déjalo ir, yo me voy a encargar. Y ese error humano, y ese error, y ese pecado de esta gente, Dios lo subsanó. Dice que viene y le dice, los oídos de Dios estaban atentos a la vida de Agar, a la vida de Ismael, y cuando estaba en ese momento tan crítico, dice que se acerca, los acompaña, los estimula, les da agua y les permite seguir el camino. Me maravilla pensar en esto porque me hace acordar mucho o pensar en Isaías 53. Él cargó con nuestras rebeliones, con nuestras iniquidades, con nuestras macanas, con nuestros pecados. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Porque nos mandamos flor de metidas de pata. ¿Y qué hacemos? Vamos corriendo a los pies de Dios. Señor, ¿qué hago con Ismael? ¿Qué hago, Señor, con Isaac? Y Dios te tiene que decir más de una vez, deja que yo me encargo. Aunque te mandaste la macana, deja. Yo en mi misericordia, en mi amor, no solo perdono tu pecado, sino que voy a tratar de buscar una solución. Y vemos que con el correr del tiempo, Ismael crece y dice que le dio un lugar de habitación, Param, ¿no? Un lugar en el desierto. También dice que le dio las posibilidades de convertirse en un guerrero hábil, necesario para poder habitar en esa zona. Y también le permitió el conseguir mujer, porque Agar le consiguió una esposa, dice, entre los egipcios, lo cual garantizaba su descendencia. Y cumplía otra promesa de Dios, que dijo, de él también yo voy a ser una nación grande, un pueblo poderoso. Y Dios cumple sus promesas. Dios cumplió sus promesas. Creo que esto nos lleva a pensar y a meditar en el hecho de todos estos conflictos familiares que se suscitan, ¿no? Y la importancia del lugar de los padres, de las decisiones correctas, de los modelos y de los ejemplos que brindamos a nuestros hijos. Hoy estábamos orando por lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad donde todo está bien, todo es relativo. Vemos la homosexualidad como moneda corriente. Yo me autopercibo esto, me autopercibo el otro. Vemos hogares conformados por 2 o 3 mujeres o 2 o 3 padres. A veces veo por cable
Yo lo tengo ahí en Cablevisión, no tengo Flow, nada de eso, en el canal 58, que pasan temas médicos, yo qué sé, operaciones extraordinarias, hay una que se encarga de los pies, Lili dice, sacá esa porquería que está viendo, que justo a esta hora te pone a ver eso. Bueno, yo qué sé, son berretines. Y ahora me llamó la atención porque dice embarazos de hombres. Y cuentan historias, han hecho un reality de hombres que están embarazados, travestis, no sé cómo le queramos decir, y acompañan y plantean cómo fue el embarazo de este hombre que está vestido de mujer. Y ahora, ¿se dan cuenta hasta qué punto hemos llegado? Ahora, en medio de esta realidad nacen chicos, nacen Ismaeles, producto del pecado, producto de las malas decisiones, nacen de estos hogares disfuncionales, nacen chicos. Cuán importante es que como iglesia tratemos de ver cómo poder no solo predicar el modelo bíblico del matrimonio y de la familia y hacer énfasis en eso, sino también empezar en tantos chicos que ya lleguen a nuestra escuela dominical. Y si no van a llegar, que te dicen, tengo 2 mamás, tengo 2 papás, mi papá está embarazado. Es difícil. Qué importante es que nuestros hijos también se creen con un modelo correcto de familia, ¿no? Y que se lo enseñemos desde chicos. Y por último, no quiero agregarles más tiempo, cuando veo el caso de Agar, veo en la figura de Agar representado esas mujeres que han sido abusadas, abandonadas, se han aprovechado de ellas. Y hay tantas mujeres, hay tantas madres solteras, y en Agar yo veo una representación de esas mujeres. Mujeres que han sido echadas al desierto, mujeres que fueron usadas para un día o tiempo de placer, y después hacete cargo del bebé. Mujeres que fueron quizás abusadas en sus hogares, violentadas, quizás que han tenido hijos frutos de violaciones, y vemos allí a esas mujeres peregrinando como madres solteras. Y llevando a sus hijos quizás como ha pasado con Agar, sin tener un rumbo fijo, perdidas en el desierto, y pensando que quizás sus hijos van a tener el peor de los destinos. Quizás hay mujeres que han sido proscriptas, como pasó con esta mujer Agar. Quizás que han sido empobrecidas. La mandó al desierto sin nada, con un poco de agua y para comer, pero después arreglate. No le dio una dote, no le dio plata, le dijo, mira, acá está oro, está esto, para que vos te puedas manejar. También han perdido la esperanza. Esa mujer estaba en el medio del desierto, expuesta a la muerte y sin ningún tipo de esperanza. Agar es el cuadro vivo de la mujer que sufre, la mujer marginada, la mujer abandonada, pero me llama la atención cómo Dios se ocupa de ella. Dios escucha a esta mujer en un grado de impotencia y de debilidad extremo y le contesta, y se acerca, y la cobija, y bendice también y cuida a su hijo. Y se hace cargo del pecado ajeno, porque ella fue una pobre consecuencia del error de Sara, del error de Abraham, y tan solo cumplir con la cultura del momento. Y dice que Dios abrió sus ojos y le dijo, levántate. Y en esa frase yo creo que es un desafío para la iglesia. Pensar en tantas mujeres que están solas. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que son madres solteras? Yo con esto de mis nietas he vuelto a la escuela. Las voy a buscar, yo qué sé, estoy viviendo la vida escolar, ya no me acordaba cómo era. Y hablo con mi nieta y hay un montón de madres solteras. Hogares ensamblados. Estamos viviendo esta realidad y la pregunta que yo quisiera hacerles es ¿qué hacemos como iglesia ante esto? ¿Qué hacemos como iglesia ante estas madres solteras? Hay un ministerio en la iglesia, tratamos de acercarnos.
buscamos cómo acompañarlas. El Señor se ocupó. Dios, Jehová, no miró para otro lado. Dijo, no, a mí no me importa, yo sé que fue tu error, pero yo me voy a hacer cargo de tu macana, de tu metida de pata. Y encima los bendijo, porque bendijo a Ismael y bendijo a Agar. Pero le dijo, levántate. Qué maravilloso el poder de Dios de restauración, el poder de Dios para dar una nueva vida, un nuevo rumbo. Ahora, cuando miro el mundo veo cantidad de mujeres y de hombres en esas circunstancias, vagando por las calles sin una esperanza. Orábamos por las elecciones. ¿Qué escuchás vos de la gente? No hay esperanza. No hay esperanza. ¿Quién vas a votar? ¿A este que nos llevó a esta condición? ¿A este? ¿O este otro que parece loco? ¿Pero a quién vas a votar? Y lo que escuchás, esto no tiene más arreglo. No me van a decir que no lo he escuchado. Bueno, yo también lo pienso, en cierta forma. Esto no tiene más arreglo. Yo estoy esperando esos arreglos hace mucho tiempo. Pero bueno, mi abuelo le decía a mi viejo, vos lo vas a ver. Mi viejo me decía a mí, vos lo vas a ver. Yo no lo voy a ver, pero vos lo vas a ver. Ahora mis hijos ya... Y mis hijos le digo, por la duda no se lo digan a mis nietas, porque ya lo vas a ver y no vengo viendo nada. Sigo saliendo a trabajar todos los días y no he visto... Al contrario, he visto un deterioro que fue avanzando y avanzando. Y gracias a Dios, como dice Pedro, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Que nuestro Señor es aquel en el que ponemos también nuestra esperanza, como dice el capítulo 1 de Primera Pedro. Él es nuestra esperanza, ¿no? Yo no espero en hombres, en programas políticos, proyectos políticos. Yo dependo del Señor y eso es maravilloso y nos tiene que dar paz. Pero bueno, estamos en Argentina. Señor, acá nos pusiste y bueno, es así, hay un propósito. Y quizás el propósito también sea ese, en medio de esta desesperanza, de esta gente perdida en el desierto, sin saber a quién votar, y con esta finalidad incierta y con este pensar de que todo va a ir de mal en peor y que esto no tiene más arreglo, nosotros tenemos un evangelio que predicar. Y ante tanto desenfreno y descontrol de nuestra sociedad, también predicar el evangelio. ¿Cuántos compañeros de colegio tenés que necesitan de Cristo? Mientras que vos vas el sábado a la reunión de jóvenes, ellos se van a vivir la vida loca, como decía esa canción. ¿Cuántos compañeros de trabajo? Y por ahí vos mirás para otro lado, no te querés involucrar, no querés problemas. Creo que tenemos un desafío como iglesia en este tiempo de llevar a Cristo en todos estos órdenes, mientras que podamos, porque se puede poner bastante heavy la cosa, cuando empieza la persecución. Gracias a Dios que podemos abrir todavía las puertas con libertad. Hay una persecución ideológica, pero no ha llegado una persecución ya directamente que involucre cárceles y tantas otras cosas como vemos y vivimos, ¿no? Estábamos orando hace poco, esta semana, por Pakistán. Saben que estamos muy involucrados con el tema de Pakistán. Y justamente una aldea de hermanos fue quemada y fueron echados porque uno le fue a decir al imán de la mezquita que uno de estas aldeas cristianas había dicho que el Corán no era el libro de Dios y que Alá no era su Dios, y le dijeron, bueno, tienen mañana para irse, y si no, les prendemos fuego a las casas, y bueno, se tuvieron que ir, y les prendieron fuego a las casas encima, y los saquearon. Todavía no hemos llegado a eso, y en medio de ese contexto esta gente predica de Cristo, y es fiel al Evangelio, y es fiel a su llamado. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos todas las libertades, todas las posibilidades, y lo digo para mí y lo digo pensando en una asignatura pendiente que tenemos como iglesia en Floresta también. ¿Qué estamos haciendo? Así que bueno, que el Señor permita que esta historia nos abra los ojos en cuanto a los propósitos, las responsabilidades personales, familiares y las responsabilidades como iglesia, ¿no? Ante un mundo que se pierde, tan confundido, tanta gente que anda perdida en el medio del desierto como Agar, ¿no?
sin esperanza, sin rumbo, con desnutrición espiritual, no alimenticia. Y nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios, el pan de vida, que podamos compartirlo.